Vamos a disponer nuestros corazones a la palabra de Dios, queridos hermanos. En este momento entremos en intimidad a través de la palabra de Dios. Estamos aquí por obra y gracia de Dios, participando de estos módulos de formación que son experiencias de vida, experiencias de oración, experiencias de la palabra de Dios. En esta oportunidad, para recordar lo que trabajábamos la semana pasada, ¿verdad? Trabajábamos esos 3 pasos de la lección divina, lo que era la invocación al Espíritu Santo, leer la palabra de Dios y meditarla, ¿verdad? Cada vez que realicemos la lección divina es poder y empezar invocando la presencia del Espíritu Santo. Es muy importante, queridos hermanos, que el Espíritu Santo siempre esté presente en lo que vamos a realizar y especialmente en la lección divina. También leer la palabra. Dejar que la palabra de Dios, cada uno de nosotros la podamos sentir en nuestro corazón, que podamos sentir la palabra de Dios, el mismo Dios que nos habla a través de su palabra directamente en nuestro corazón. Abordar la palabra de Dios con todo nuestro ser, con las 6 dimensiones de la persona, con todo nuestro ser, ¿verdad, queridos hermanos? Dejar que la palabra de Dios descanse en nuestro corazón, en nuestro interior, dejar que la palabra de Dios nos hable, queridos hermanos, porque la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros de una manera personal. Hablábamos y escuchábamos hace unos minutos el testimonio de la hermana y cómo recordaba a través del texto bíblico de que Dios es un Dios generoso. ¿Verdad? La hermana escucha la palabra de Dios y se aferra a esa promesa de que Dios es generoso, de que Dios ha estado acompañándola en todas las diferentes situaciones que se haya presentado en su vida, pero ahí tomando la palabra de Dios, queridos hermanos. Dejemos, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos hable, que la palabra de Dios conviva con nosotros en nuestro corazón. Dejemos que la palabra de Dios se exprese en cada uno de nosotros. Y meditar también, ¿verdad? Meditar la palabra de Dios, profundizar esa intimidad, ese encuentro a través de la palabra de Dios. Esos 3 pasos, queridos hermanos, muy importantes que hemos compartido la semana pasada, estos 3 pasos: la invocación al Espíritu Santo, leer la palabra y meditarla. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es orar. Orar es poner todas las facultades humanas en disposición para comunicarte con Dios, dejando que Él hable a tu realidad y hablándole con todo el ser. Queridos hermanos, lo que les decía, orar es poner todas las facultades humanas. La oración, queridos hermanos, es de 2. Dios Padre que me habla y yo que le hablo a Dios. Tener todas las facultades humanas, ¿verdad? Todas las 6 dimensiones de la persona. Dejar que a través de la oración Dios también me hable, que yo pueda escuchar también la voz de Dios a través de la oración en todas las áreas, en todas mis facultades, ¿verdad? Tener esa disposición para comunicarme con Dios, ¿verdad? Estar dispuestos, queridos hermanos, a orar, estar dispuestos a que Dios nos hable a través de la oración. Todo mi ser, todo mi interior concentrado en la oración, en esa intimidad con el Señor. Queridos hermanos, en la oración se mueve Dios. En la oración se mueve Dios. Es un lenguaje entre 2, entre Dios y el hombre, queridos hermanos.
La oración es una relación de dos personas, ¿verdad, queridos hermanos? Es una oración expresiva, es una oración oral, que Dios me habla, y Dios me habla directamente a nuestros corazones, queridos hermanos. Dejar que Dios se comunique y nos hable de acuerdo a nuestra realidad, queridos hermanos. En la oración hay que entregarnos completamente. Si yo entro en un momento de oración, pues todas mis facultades humanas tienen que tener al 100% en ese momento de oración, porque yo no puedo entrar en un momento de oración y estoy pensando en que he dejado en la cocina preparando el almuerzo, ¿verdad? Como que nos distraemos de ese momento, de esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Todo nuestro ser, todas nuestras facultades humanas, queridos hermanos, al 100%, entregarme completamente en ese momento de oración. También dejar que Dios, a través de la oración, que Dios nos hable a través de nuestra realidad. Hemos escuchado el testimonio de la hermana que desde su realidad, de sus necesidades o de su operación o de su enfermedad, Dios le estaba hablando a través de su palabra. Oremos, hermanos, desde nuestra realidad. Oremos desde nuestra realidad. Si estoy enfermo, si estoy triste, si estoy abatido, si estoy en pecado, si estoy en desánimo. Oremos desde nuestra realidad, queridos hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo nos sonee. Dejemos que el Espíritu Santo profundice y llegue en lo más íntimo y en todas las áreas de mi vida, queridos hermanos. Otro punto que queríamos compartir es la oración se puede hacer de diferentes formas, lo cual depende de cada persona, en tanto cada uno se exprese de una manera particular, no siguiendo un prototipo, sino lo que el Espíritu Santo vaya suscitando en ti, queridos hermanos. Los esquemas son buenos, ¿verdad? Los esquemas ayudan mucho y bastante, pero es necesario no quedarnos en los esquemas. Yo le voy a pedir a la hermana o la hermana que tiene el audio prendido para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Estamos en un momento sagrado, escuchando la palabra de Dios. Dispongámonos este tiempo para escuchar la palabra de Dios en nuestro interior. Queridos hermanos, les decía que los esquemas son buenos y muy buenos, pero es necesario que tengamos esa guía del Espíritu Santo, que seamos creativos en el momento de entrar en ese momento de oración. Cada uno de nosotros, de una manera personal, tenemos un estilo de oración en ese momento en la cual entro en esa intimidad con el Señor. Una vez más les digo, dejemos que el Espíritu Santo nos vaya guiando, nos vaya hablando. Si entramos en un momento de oración y estamos reflexionando sobre el Lucas 15, el hijo pródigo, bajo ese contexto, bajo ese escenario, es que yo tengo que hacer mi oración, ¿verdad? Si yo estoy en una situación de pecado y ese pecado me lleva a la tristeza, estoy abatido, me siento mal por mi falta, por mi pecado, entonces desde ahí empiezo a orar, desde mi realidad. Y si estoy trabajando en la lección divina, estoy reflexionando sobre el hijo pródigo, entonces desde ahí expreso mi realidad, con palabras sencillas, con palabras humildes, ¿verdad? Pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Por ejemplo, Dios Padre, soy como ese hijo pródigo, perdona mis faltas, perdona mi pecado,
¿verdad? Tomo esa decisión de regresar a la casa del Padre y el Padre está ahí, que sale a tu encuentro, que te abraza, que te pone un anillo, que te da una vida nueva, que te pone sandalias. Entonces, desde esa experiencia, ¿verdad? Si estoy leyendo y reflexionando sobre el hijo pródigo, desde ese contexto, desde esa experiencia, es que yo entro en ese momento de reflexión y de oración bajo esa lectura bíblica con el hijo pródigo. Soy yo el que se identifica con el hijo pródigo. Soy yo que me pongo en el lugar del hijo pródigo, de volver a la casa del Padre y tener esa experiencia de amor y de misericordia en nuestro corazón, en nuestro interior. Queridos hermanos, dejemos que el Espíritu Santo vaya viendo cosas nuevas, cosas creativas en nuestro interior a través de la oración. Queridos hermanos, conversación con Dios que puede llevar al agradecimiento, al perdón, a la súplica, a la entrega, a la alabanza, ¿verdad? A través de esa conversación con Dios, a través de ese momento de oración con el Señor, pues me lleva a eso, me lleva a ese momento de conversación con Dios, meditando sobre la parábola del hijo pródigo, me lleva a un momento de perdón, de reconciliación, a un momento de conversión, en un momento de súplica, de entrega, de alabanza. Queridos hermanos, en una conversación, conversación del Padre y del Hijo al Padre, que se puede expresar de diferentes maneras, a través del perdón, de la súplica, de la entrega, de la alabanza. Queridos hermanos, la expresión verbal debe estar en consonancia con lo que hay en el corazón, en la mente, en el cuerpo y en todo el ser. Por eso debe de brotar del corazón, ¿verdad? Expresarme, ¿verdad? Esa palabra que es vida, expresarme, hablar en ese momento de oración, meditar sobre la palabra de Dios, que esa palabra vaya teniendo esa intimidad conmigo mismo desde lo más profundo de mi corazón. Es que tiene que brotar en ese momento, tiene que brotar de mi corazón, querido hermano. Tiene que brotar dentro de mí para poder tener esa experiencia de oración, ese momento de oración para poder tener esa intimidad con Dios Padre. Queridos hermanos, también vemos entonar salmos, himnos, es una manera de orar a Dios. Por eso se recomienda cantar en medio de ese momento de la lección divina, exultando a Dios con expresiones de júbilo, donde el Espíritu sea el que motive cada cosa que se haga o diga. Cuando entramos en un momento trabajando y reflexionando sobre la lección divina, el Espíritu Santo quizás nos va a inspirar también en orar con los salmos, ¿verdad? O a través de himnos, a través de cantos, de alegría, de júbilo, queridos hermanos. Y siempre, siempre, querido hermano, hermana, que el Espíritu Santo sea el que nos motive, ¿verdad? Que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Siempre estemos dispuestos a que el Espíritu Santo nos vaya guiando. No es por nuestros conocimientos, no es por nuestra experiencia, no es por todos los años que podemos tener en la renovación carismática. Yo tengo más de 30 años en la renovación, pero no es por la cantidad de años que yo me dejo guiar en ese momento de oración, o por la experiencia, o por el servicio, o por el título que yo pueda tener,
si soy coordinador, responsable, servidor o responsable del ministerio de formación. No, queridos hermanos, sino lo que el Espíritu Santo nos va guiando, lo que el Espíritu Santo va disponiendo en nuestros corazones. Es una gracia dejarse guiar, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Por eso, dentro de este módulo 2, esa experiencia de tener ese encuentro con la palabra de Dios nace desde una invocación al Espíritu Santo, que nuestros labios y que todo nuestro ser esté disponible para invocar al Espíritu Santo. Él viene en nuestra ayuda, querido hermana. Amén. Luego, queridos hermanos, entramos en este momento de contemplar, ¿verdad? Dice que el contemplar es disfrutar de su presencia, no hablar, descansar en la palabra y aquietar las agitaciones internas que te distraen de Dios. Nosotros como Renovación Carismática Católica estamos acostumbrados a expresarnos, a hablar, ¿verdad? Alabado seas, bendito eres. Estamos constantemente en ese contacto con Dios a través de nuestras expresiones, a través de nuestras palabras. Pero es necesario, queridos hermanos, el silencio. Es necesario callar no solamente nuestra voz, sino callar todo nuestro corazón, todo nuestro ser, todo nuestro interior, y a través del silencio podamos escuchar la voz de Dios, que podamos escuchar la palabra de Dios. Miremos en el mundo de hoy, un mundo donde todo es consumismo, donde todo es ruido externo, que nos hace que nos desconcentremos de esta formación. Hemos sido testigos hace unos minutos, una hermana, quizás por casualidad, prendió su audio y quizás originó que muchos se puedan distraer. Es necesario, querido hermano, que podamos liberarnos de los ruidos externos e internos también que no nos permiten escuchar a Dios a través del silencio, ¿verdad? ¿Nos cuesta? ¿Va a ser difícil? Sí, pero no imposible. Recordaba yo un retiro del Ministerio de Jóvenes Nacional hace años, cuando nos hicieron un retiro de silencio y todos los jóvenes que llegábamos de las diferentes partes del Perú, pues estábamos acostumbrados a expresarnos, a saludarnos, a mostrar cariño, amor, y desde que llegamos, un silencio total, hasta el último día, el día domingo, ¿verdad? Y cuando ya nos dieron la libertad de expresarnos, pues uno se sentía, pues, libre de poder expresar, abrazar, conversar con los hermanos. Pero también nos preguntaron cuál fue nuestra experiencia a través de ese silencio, ¿verdad? Porque en el desayuno no podíamos hablar, ni en el almuerzo, ni en la cena, pues cada uno comenzó a compartir una experiencia nueva, porque para mí era algo nuevo, de poder escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Miren que mi temperamento es sanguíneo colérico. Naturalmente yo siempre estoy hablando, pero en ese retiro de fin de semana pues tuve que renunciar, ¿verdad?, a mi forma de ser para poder entrar en esa intimidad con el Señor. Querido hermano, hermana, hay que dejar al Espíritu Santo obrar, permitiendo que te eleve hacia Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa contemplar, queridos hermanos, dejar que el Espíritu Santo nos eleve a Dios a través del silencio, a través de la contemplación, queridos hermanos. Por ejemplo, tenemos a los grandes santos,
que a través del silencio han tenido esa contemplación fuerte con Dios, queridos hermanos. Yo te animo y te motivo a que disfrutes de tu silencio con Dios, para que Dios te hable, querido hermano. Disfruta este módulo 2, esa experiencia de la palabra de Dios, que cada uno de nosotros podamos aprender en humildad y en sencillez, porque los que estamos aquí no lo sabemos todo, ¿verdad? No somos que ya lo sabemos todo, sino que tenemos que tener experiencias nuevas, lo que estamos proponiendo a través del silencio, a través de esa contemplación con nuestro Dios Padre, queridos hermanos. Debemos vivir ese silencio que nos lleve a ver cara a cara a Dios, ¿verdad? A través del silencio podamos tener ese encuentro con Dios cara a cara a Dios, contemplarlo a Él, ¿verdad? Él que me mira, yo que lo miro, yo sonrío, Él que me sonríe, Él que me observa y yo que lo observo, Él que me siente y yo lo siento. A través de ese silencio, a través de esa contemplación, que cada uno de nosotros podamos contemplar, ¿verdad? A Dios, que podamos mirarlo cara a cara, ¿verdad? Entonces, amén por ello, amén por ustedes, queridos hermanos, que se van a disponer a través de este módulo 2, a través de esta experiencia nueva en tu vida y en mi vida, a contemplar a Dios a través del silencio, ¿verdad? A través del silencio. Nosotros proponemos, queridos hermanos, una de las maneras para contemplar sería a través de una imagen, a través de una imagen que tengas. Por ejemplo, mirar una imagen que se relacione con el texto bíblico. Siempre en este momento estamos poniendo de ejemplo a través de la lección divina sobre el hijo pródigo, ¿verdad? El padre que espera a su hijo. Miremos una imagen que se relacione con el texto bíblico de la cual yo estoy reflexionando en mi lección divina. Si yo estoy reflexionando sobre el hijo pródigo, pues puedo ver o puedo buscar una imagen donde me lleve a poder tener esa relación con Dios. Hoy podemos encontrar muchas imágenes en las librerías espirituales o también podemos bajar imágenes por el internet que expresan ese momento del hijo pródigo, ese padre que va al encuentro de su hijo. Y ese hijo pródigo le vamos a poner un nombre: Gabriela, Socorro, Carolina, María, Pilar, Jorge, Manuel. Entonces yo me entro en sí mismo, entro en ese momento de intimidad, ¿verdad? En esa imagen que estoy leyendo, esa imagen que me está hablando, esas palabras que llegan a mi mente, estoy mirando, observando a ese padre que va al encuentro de su hijo, o ese padre que abraza a su hijo, que le pone un anillo, un vestido nuevo, que perdona sus pecados, que perdona sus faltas. Entonces yo entro en ese momento de intimidad a través de esa imagen que estoy reflexionando y que estoy meditando, queridos hermanos. Ese ejemplo, queridos hermanos, nos ayuda a ir, nos ayuda a seguir caminando en este misterio de la contemplación, ¿verdad? En ese momento de la contemplación me ayuda también a concentrarme, ¿verdad? A concentrarme, y cada uno de ustedes tiene su proceso de cómo llegar a la contemplación. Yo tengo un proceso, Gabriela tendrá un proceso, lo pondrá en práctica lo que está escuchando en esta noche, o la hermana Socorro Valdivia. Lo más importante para ir teniendo
esa práctica y esa intimidad es realizar la lección divina todos los días, si es posible, a través del Evangelio del día, o también puedo tomar una palabra de Dios, los salmos, por ejemplo, lo que hemos estado compartiendo. Otro ejemplo que podemos tomar, queridos hermanos, y los que proponemos en esta noche, es pensar en los acontecimientos que se narraron en el texto bíblico, ¿verdad? ¿Qué vemos en Lucas 15? Vemos a un padre que tiene 2 hijos, tenemos el hijo menor que se va con su herencia a un país lejano, ¿verdad? Si nosotros empezamos a, a analizar texto, palabra por palabra, nos vamos a enriquecer, ¿verdad? Y la palabra del hijo pródigo en la cual estamos reflexionando en esta noche es muy rica, nos deja muchas enseñanzas, muchas reflexiones, y sobre eso nosotros podemos entrar en intimidad con nuestro Señor. Amén. Querido hermano, hermana, vamos al actuar, ¿verdad? Actuar la aplicación de la palabra en el contexto cotidiano. Yo les invito a que tomemos una expresión hebrea llamada dabar. Dabar, traducida en el español, significa palabra. La palabra de Dios, queridos hermanos, es una palabra que actúa, no es una palabra muerta, es una palabra viva. Yo creo y estoy convencido de que en este momento, en esta noche, si nosotros estamos dispuestos con el corazón, todo nuestro ser, la palabra de Dios nos está hablando, la palabra de Dios nos está hablando, la palabra de Dios nos está moviendo, la palabra de Dios está actuando, porque la palabra de Dios no es una palabra muerta, sino que tiene que ser una palabra que yo la pueda vivir en el contexto cotidiano, en el día a día, en mi trabajo, en mi área espiritual, si soy padre de familia, si soy madre de familia, abuelo o abuela, en el contexto cotidiano, en el día a día, querido hermano, esa palabra tiene que hablarte a ti de una manera personal, a ti, Gabriela, que estás en esta noche, a usted, hermana Socorro Valdivia o María del Rosario. Esta experiencia de esa palabra que es viva y que actúa tiene que hablarte de una manera personal a ti, no a tu vecino, no al responsable de tu grupo, no a tu familia que está en otro ambiente de tu hogar. No, tiene que hablarte a ti de una manera personal, querido hermano, tener esa experiencia, querido hermano, de la palabra de Dios. Actuar, realizar acciones que estén en consonancia con el texto bíblico, ¿verdad? Realizar acciones que estén en consonancia con lo comprendido en el texto bíblico, queridos hermanos. Que no sea yo ya leí, yo ya contemplé, pero lo que haga la palabra de Dios en mí, lo que la palabra de Dios me vaya hablando. Si yo estoy, en esta noche estamos trabajando y estamos meditando la parábola del hijo pródigo, pues si la palabra me está diciendo que yo tengo que perdonar al hermano que me ofendió o que me humilló o que me habló mal de mí, pues la parábola del hijo pródigo nos enseña a eso, ¿verdad? A que podamos perdonar a otros como Dios Padre nos perdonó a nosotros, queridos hermanos. Dentro de la lección divina, en este proceso, tenemos que ejercer un compromiso de vivencia de la palabra de Dios, tener un compromiso personal cada uno de nosotros. Y ese compromiso nos lleva a una acción, a lo que yo voy a hacer,
a lo que yo voy a realizar. Dios que se manifiesta, lo que debe de ser desde la palabra de Dios, ¿verdad? Yo tengo un compromiso en esta reflexión del hijo pródigo. Yo asumo el compromiso y ese compromiso tiene que ser real, ¿verdad? Si estamos hablando del hijo pródigo, del hijo que regresa a la casa del padre y que Dios Padre, que es rico en amor y en misericordia, perdona a su hijo, pues si yo estoy peleado con un hermano de la comunidad o con a un miembro de la familia, pues yo asumo ese compromiso de ir y pedir perdón en esa humildad del Señor. El actuar también, queridos hermanos, es tener siempre presente la palabra durante toda la jornada. ¿Qué significa esto? Quizás cuando llegues en el momento de tu grupo de oración, cuando hagas la lectio divina en tu grupo de oración o de una manera personal, queridos hermanos, es que tenemos que ponerlo en práctica, que no se nos olvide, porque podemos hacer todos los pasos de la lectio divina, pero si yo no valoro lo que Dios quiere hablarme, si yo no valoro, si yo no estoy respetando lo que Dios quiere hablarme, si yo no respeto mi compromiso y acaba la lectio divina y yo ese compromiso que yo he asumido, pues no lo hago, empiezo a hacer mi propia vida, ¿de qué nos sirve, queridos hermanos? Tenemos que vivir esa lectio divina durante toda la jornada, desde ese compromiso que estamos asumiendo, querido hermano. ¿Y qué es ese compromiso? ¿Verdad, querido hermano? Es no poder olvidarme de la palabra de Dios, es no poder olvidarme de ese compromiso que estoy asumiendo cuando estoy reflexionando la lectio divina. Y en esta oportunidad la estamos reflexionando desde el hijo pródigo. Querido hermano, hermana, poner por obra la palabra es dejarse actuar, es dejar actuar al Espíritu Santo, de tal manera que al vivirla se está dejando que ella dé fruto. Hermano, dejar que obre, que vaya obrando el Espíritu Santo en nosotros. Hay que vivir esa experiencia de dejarse moldear por el Espíritu Santo para que esos frutos de la lectio divina se vayan encarnando o vayan tomando forma en mi vida diaria. Vamos a pasar a reflexionar un video, querido hermano. Estamos en un momento de oración, de intimidad a través de la palabra de Dios, mientras damos un pequeño ajuste para poder ver este video que les hemos preparado con mucho amor. La palabra ahí está la palabra que nos está hablando, que nos está interpelando, la palabra de Dios que está llegando a nuestro corazón a través de la lectio divina. Pidamos a Dios que este video pueda ser escuchado por todos ustedes. Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar, estudio bíblico, lámpara para mis pasos. Querido joven, bienvenido a nuestro cuarto encuentro de catequesis. Hoy queremos responder a la pregunta: ¿cómo orar con la Biblia? Ya hemos visto cómo leerla y hoy queremos enseñarte unos pasos para poder orar con ella, porque con la Biblia se puede hacer verdadera oración. En su palabra Dios me habla y yo al rezar le estoy respondiendo. Un gran método para poder rezar con la Biblia es el que se conoce como Lectio Divina, que cuenta con 5 pasos. Primero, lectura. Segundo, meditación. Tercero, oración. Cuarto, contemplación. Y por último, la acción. Vamos a ver detenidamente
qué se refiere cada uno de estos pasos. Pero antes de comenzar a explicarlos, siempre hay que tener en cuenta que para comenzar a rezar con la Biblia, por supuesto, lo primero que debemos hacer es ponernos en presencia del Señor, comenzar con una pequeña oración muy bonita, tal vez al Espíritu Santo, y por supuesto, buscar el pasaje que queramos meditar. Primer paso, lectura. En este primer paso leemos y comprendemos el texto bíblico. Es muy útil en primer lugar saber las características propias del pasaje que vamos a leer. Sobre todo, debemos conocer de qué libro viene y de qué trata el libro. Para este momento ayuda mucho fijarnos en qué palabras se usan, qué personajes intervienen, cómo comienza el pasaje y cómo termina. La pregunta clave de este momento es: ¿qué dice el texto que hoy estoy leyendo? El segundo punto es el de meditación. En este paso, aplicamos el pasaje que hemos leído a nuestra vida. Si en la lectura comprendí el mensaje principal del texto, ahora debo dejar que me hable a mí directamente. La pregunta principal de este paso es: ¿qué me dice a mí el Señor con este texto? El tercer paso es la oración. Lo importante es hablar con Dios, por esto la lección divina nos lleva a la oración. Responderé al mensaje que nos ha dado en el texto y que he aplicado en la meditación a mi vida. La pregunta principal es: ¿qué le digo al Señor a partir de esta palabra que me ha dado? En la oración podemos agradecer a Dios, alabarlo, pedirle perdón, contarle nuestras cosas, suplicar su ayuda, etcétera, etcétera. Cuarto paso, la contemplación. Este es un momento de silencio en el cual saboreamos la palabra meditada y la presencia de Dios. A veces nos puede ayudar mucho repetir una frase del texto que hemos meditado o que la oración me ha inspirado. Y el último paso es la acción. Consiste en hacer propósitos para llevar la palabra a la vida. En este momento es muy importante y muy útil siempre que nuestros propósitos sean concretos. Es decir, no basta con buscar cosas generales, sino proponerme cosas puntuales y concretas que pueda cumplir y que pueda lograr. Y ante la pregunta de si se puede hacer la lección espiritual, la lección divina en grupo, por supuesto que sí. Se puede hacer en grupo siempre y cuando se tenga momentos de silencio que permitan la oración personal. Cuando se la hace en grupo se puede leer y comprender juntos el texto en la lectura. Del mismo modo, después de la meditación personal, se puede compartir aquello que la palabra nos dice, y después de la oración personal se pueden compartir oraciones al Señor. Espero que todos estos pasos para realizar la lección divina te puedan servir y tú también te quieras animar, querido joven, a orar con la Sagrada Escritura. Vamos a terminar como siempre dirigiendo nuestra mirada a María y le decimos llenos de amor: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querido joven, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Bien, en el video que hemos pasado, mostraban de que otras espiritualidades, otros grupos de oración, otras personas también hacen lección divina. En el video estábamos viendo de 5 pasos, ¿verdad? Nosotros como Renovación Carismática estamos proponiendo estos pasos, ¿verdad? El discernimiento de la coordinación nacional como Renovación Carismática Católica para la diócesis, para la zona, para los grupos de oración. Nosotros proponemos estos pasos de la lección divina: la invocación al Espíritu Santo, leer la palabra, meditarla, orar con la palabra, contemplar la palabra, actuar con la palabra. Estos son los pasos que proponemos para cada uno de nosotros.
para toda la renovación carismática católica del Perú, queridos hermanos. No descuidemos la palabra de Dios, queridos hermanos. Tengamos esa experiencia de ese encuentro personal con la palabra de Dios a través de la lección divina, de lo que la renovación carismática está proponiendo, estos 6 pasos. Usted podrá decir, hermanos, como les ponía en el video ese ejemplo, hay otros grupos de oración con otras espiritualidades que hacen lección divina, quizás con 5 pasos, con 4 pasos, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su espiritualidad, de acuerdo a su realidad, pero nosotros como renovación carismática proponemos estos 6 pasos. Estos 6 pasos que se queden grabada en tu corazón, querido hermano. Que estos 6 pasos sean para ti que te estás formando. Luego, cuando llegue a tu grupo de oración, lo puedas transmitir a tus ovejitas que has de tener o en tu reunión de servidores. Cada uno de ustedes o cada uno de nosotros, el hermano Luis desde la zona de Talara, pueda poner en práctica la lección divina a través de estos 6 pasos, queridos hermanos. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias. Muchas gracias, queridos hermanos, por darme la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Que Dios los bendiga siempre y estamos unidos en oración. Muchas bendiciones, hermanos.